Muy buenos días. Estaba poniendo a grabar para comenzar. Buenos días. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la clase de semiótica. Ustedes son, podríamos decir, nuevecitos todavía. Están dentro de ese grupo selecto inicial de la universidad. Deben tener segundo, tercer periodo, más o menos. Tercero, cuarto periodo. Bien. Algunos estuvieron conmigo en literatura el periodo pasado, otros no. Pero igual, todos son los estudiantes de la clase de semiótica. Solo voy a remitirme rápidamente a los elementos esenciales para el desarrollo de la clase. No dar muchos detalles porque ya ustedes los conocen. Todos han pasado clases en la modalidad en que es un solo día a la semana. Todos del otro lado, los de la Honduras de allá, también han pasado clases en esta modalidad de un solo día a la semana. Entonces conocen cómo funciona el sistema de evaluación, todo, ¿verdad? Que son 60% por exámenes, 2 exámenes de 30 y 30, y 40% por actividades sistemáticas, un primer corte de 20 de la actividad 1 a las 5 por semana, y otro corte que es el parcial 3 de la evaluación 6 o de la actividad 6 a la 10, que también es 20%. Aquí, en esta clase, el último examen, el examen final, vale 20% porque hay un curso asociado de USAP Plus que se llama Estilística y Lexicología. Lo pueden buscar y ya comenzar a pasar desde ahorita, que vale 10% del examen final. Es decir, la nota del examen final es 30. Está compuesta por el examen final de 20 y 10% por el curso de Estilística y Lexicología. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Todos han pasado el curso de USAP Plus, saben cómo entrar. De todas maneras, acá les muestro. Aquí hay acceso al portal de certificaciones de USAP Plus. ¿Ven? Muy importante, yo tengo un grupo, lo pueden escanear, ese código QR, por favor, escaneen ese código QR para que entren al grupo de WhatsApp, que es la vía de comunicación más rápida, ¿sí, Stephanie? Buenos días, Lick. ¿Cómo dijo que se llamaba el curso en USAP Plus? Se llama Lexicología. A ver, esperen. Estilística y Lexicología. O Lexicología estilística. Gracias. Ahí pueden entrar a este grupo de WhatsApp. Es la forma más rápida de comunicación conmigo, entre ustedes, para las actividades, para ponerse de acuerdo y demás. Van a hacer preguntas, yo lo atiendo con bastante asiduidad. No importa que sea sábado, domingo y demás, lo atiendo en cualquier momento. Ya vi que entró un grupo, los demás pueden hacerlo después, exactamente en la pantalla general de la plataforma. La pantalla general de la plataforma, aquí donde dice grupo de WhatsApp de la clase. Les voy a anunciar también, todavía no he hecho el anuncio en la universidad, pero ya está disponible en la tienda de aplicaciones de Google la aplicación USAP X. Traigo USAP X. USAP X es una aplicación que tiene para que la puedan usar, es la plataforma, pero en aplicación pueden descargar los materiales para trabajar offline y demás. USAP X. La pueden buscar en la tienda
y descargarla. La universidad va a hacer el anuncio en los próximos días. Solo se está esperando porque en la tienda de Apple todavía no está disponible, pero va a estar disponible también en los próximos días. Se va a hacer el anuncio de la aplicación total. Una facilidad. La aplicación está hecha para los estudiantes, fundamentalmente. Las facilidades son para los estudiantes. A los docentes nos sirve un poco menos, pero a ustedes sí les va a servir bastante. Porque incluso pueden trabajar actividades que sean de responder un cuestionario. Por ejemplo, lo pueden trabajar offline si lo tienen descargado y después cuando él se conecten al Wi-Fi lo va a entregar. Y así tareas y demás, aunque no tengan conexión. Pero bueno. Vamos a la... ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre el funcionamiento de la clase? ¿No? Sobre los horarios, las veces que tenemos que vernos acá, una vez a la semana, todos los viernes a las 9 de la mañana, todo eso está claro. Entonces empecemos la clase. Vamos a comenzar por acá. Les traigo... Vamos a comenzar con este pequeño ejercicio. ¿Conocen eso que ahí aparece? ¿Qué es? Periódico, ¿no? Los logos de periódicos, ¿ya? De periódicos. ¿Conocen esos periódicos? ¿Los han visto? El Mundo, ¿saben dónde es? Periódico del Mundo. Español, ¿no? Español. Periódico La Jornada. ¿Conocen el periódico La Jornada? Es un periódico mexicano. Y el periódico El País es también español. O sea, aquí hay un El País también, pero este es el español. ¿Ya? Que es uno de los diarios referentes del mundo periodístico de habla hispana. ¿Ya? Uno de los diarios más importantes. Ahora, vamos a ver acá. ¿Ustedes saben distinguir lo que es un hecho y lo que es una opinión? A ver, ¿qué es un hecho y qué es una opinión? Uh-huh. ¿Una opinión? Un argumento, un comentario que hacemos, que es una perspectiva de alguien sobre algo. ¿Sí? Podría decir que un hecho es algo objetivo y una opinión es algo subjetivo. Sí. Debe buscar la objetividad, la opinión de un comunicador social. ¿Qué significa objetividad en materia de comunicación? Y un periodista, por ejemplo, cuando decimos este periodista es objetivo. Cuando, por ejemplo, no está ni de un lado ni de otro acerca de un tema. Vamos a ese tema. Estar ni de un lado ni de otro. Vamos a ver. Todos conocimos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, ¿verdad? Los nazis. Ustedes conocieron el gueto de Varsovia. ¿Han oído hablar de eso? El gueto de Varsovia, para que lo tengamos, los nazis entran en Varsovia y obligan a todos los judíos a un espacio, reubican a todos los judíos en un espacio muy limitado, donde comienzan, por supuesto, a haber conflictos. Comienza la gente a morirse por enfermedades y demás. Sí, las condiciones, era un campo de concentración, solo que en una ciudad. En la misma ciudad donde vivían los judíos, en Varsovia, cercaron, y ahí concentraron a los judíos en una parte de la ciudad. Se conoció como el gueto de Varsovia. Y en un momento determinado fue arrasado el gueto de Varsovia, porque por supuesto los judíos comenzaron a tratar de sublevarse contra los nazis. Y una noche entraron y arrasaron, mataron mujeres, hombres, niños, ancianos. Fue un desastre. Esa posición de la que usted me habla, no la estoy juzgando. ¿Verdad? Voy a juzgar la posición de que la objetividad está en no estar ni de un lado ni del otro.
un periodista con esa posición entra al gueto, ¿cuál sería la forma que tendría de abordar la noticia? Iría donde están los judíos a preguntar, ¿ya? ¿Qué usted cree que ha sucedido? Esa misma pregunta se la haría a Goebbels. ¿Saben quién es Goebbels? ¿Quién era Goebbels? Goebbels era el ministro de propaganda de Hitler. Goebbels, las concepciones propagandísticas de Goebbels son en buena medida las concepciones que han perdurado en la mercadotecnia. Sí, Goebbels hizo aportes desde la propaganda a la mercadotecnia, lo cual no le quita su carácter de ser un genocida, ¿ya? Pero el periodista, esa concepción que tenemos del periodista que es objetivo, que no está ni de un lado ni del otro, va y le pone el micrófono a los judíos y le dice qué sucedió, qué ha pasado, no sé qué. Y va y le pone el micrófono a Goebbels. ¿Hizo el trabajo? Según esta concepción, sí. Pero ese no es el trabajo del periodista. Porque está poniendo a víctimas y a victimarios en la misma situación. Es como que hoy fuéramos a Gaza y le diéramos la voz a los habitantes de Gaza al mismo nivel al ejército israelí, que está acabando con los gazatíes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la función del periodista ahí? Hay una anécdota. Si hay un hecho que es objetivo, que es que hubo una masacre en el gueto de Varsovia, como hay un genocidio hoy en Gaza. Eso es un hecho objetivo, es decir, eso no entra en cuestión. Independientemente de lo que usted piensa, ahí está sucediendo asesinatos de manera masiva de niños, de ancianos, de personas, de mujeres, y están sometiendo a esa población a un gueto, a un estado en que no puede entrar nada que no sea controlado por Israel. La posición de un periodista en busca de la objetividad es acercarse, no es dar la palabra a los dos, que se la puede dar, sino, se dice en materia periodística, no le pregunta a uno si está lloviendo y al otro no, porque estar lloviendo es un hecho, independientemente de la opinión que tengamos. Lo que hace un periodista es abrir la ventana. Eso es lo que debería hacer un periodista, no ponerse en medio entre los dos, sino recorrer el lugar a ver qué pasó, mostrar los hechos en el gueto de Varsovia o en Gaza. ¿Qué está sucediendo? Yo escucho las opiniones, sí, pero voy al lugar. Miren, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué sucedió? Muestro las imágenes. Eso es lo que hace un periodista. Porque la objetividad no tiene que ver con que tengamos una perspectiva u otra del hecho. Todos las tenemos. De hecho, si yo les digo que este es un periódico de derecha y este es un periódico de izquierda, ¿ustedes creen que es cierto? ¿Y creen que está bien o que está mal? Que haya periódicos de derecha y que haya periódicos de izquierda. ¿Creen que está bien o que está mal? Que los periódicos tengan una línea editorial más cercana a una posición ideológica o a otra, ¿está bien o está mal? Está mal. Está mal, pero es. Entonces, es un hecho. Porque nadie se puede sustraer de tener una posición sobre algo. Por lo tanto, es una visión ingenua sobre la realidad pensar que no existen, que los medios pueden ser de centro o son de extremo centro siempre. Los medios tienen y es importante que se sepa, que los medios tienen una postura editorial. ¿Y está mal? No está mal. Lo que está mal es esconderlo, porque transmite la visión ingenua de que son imparciales y no responden a ningún interés. Y no es cierto. Los medios responden a intereses. Hay una vieja frase, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta. Si los medios de comunicación están en manos de grandes empresas financieras, de bancos, van a hablar más de los bancos.
Es muy difícil que haya una campaña sobre el propio dueño o sobre el grupo que financia el medio. Pero es importante que se sepa. Puede ocurrir, sí, los medios pueden ser públicos y privados, de gestión cooperativa, pero tiene que saberse, porque eso le da más sentido y contexto a la persona que está leyendo el medio. ¿Qué sucede? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede, Alejandra María? ¿Qué sucede si hay un medio de comunicación que recibe pauta de una empresa determinada? Pongamos de Pizza Hut, por un hecho que les voy a decir. ¿Saben dónde está el presidio en esta ciudad, verdad? Aunque este era muy pequeño ya cuando el presidio lo desaparecieron. Pero ahí el presidio, donde está el presidio en esta ciudad, cerca hay un Pizza Hut. En ese Pizza Hut, una vez hubo un tiroteo, pero no un tiroteo, vinieron a acribillar a alguien dentro del restaurante. Y cuando eso sucedió, los medios de comunicación dijeron en un restaurante, cerca del presidio, hubo una masacre. ¿Qué obviaron diciendo eso? ¿Qué obviaron? ¿Qué no dijeron? ¿Por qué? ¿Por qué no les conviene? Mala publicidad. Mala publicidad. ¿Y qué le importa a un medio de comunicación dar mala publicidad si él tiene que dar la noticia? ¿Que no? Son de la misma grupo. Mismo grupo. Los que no eran del mismo grupo también hicieron lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede, Alejandra? Imaginen que esos medios de comunicación tenían pauta publicitaria de Pizza Hut y mencionan a Pizza Hut en la noticia, en una noticia tan negativa. ¿Qué sucede con la pauta publicitaria? La empresa la retira, ¿cierto o no? Pero la función del medio no es comunicar, pues. No es que la gente esté al tanto. Será importante en un hecho, el lugar donde se desarrolla, es parte del contexto, es un principio. Un principio en la noticia, en la redacción de la noticia es el dónde. Porque eso contextualiza el hecho y le da una mejor visión al que lee para poder entender el hecho. ¿Dónde ocurre? Es fundamental. ¿Quiénes? ¿Ya? Ya ustedes recibieron redacción de guiones y demás, todavía no. Ni periodística ni nada. Bien. Ahí van a aprender los elementos esenciales que debe tener una noticia. Uno de ellos es el dónde. Entonces, ¿por qué? No es que el dueño de Pizza Hut, no es que el dueño del grupo Comidas llamó, eso no funciona así. Llamó y dijo, hey, no pongan la noticia, no es eso. Es que el editor jefe sabe que si la noticia va con el nombre del restaurante que pauta en el periódico, inmediatamente retiran la pauta y te quedas sin un recurso económico para poder sostener el medio. Un mecanismo macabro, porque lastra la capacidad que tienen los medios de comunicación de cumplir la función que decimos que cumplen o la función que imaginamos que cumplen. Pero hasta en eso somos un poco ingenuos. Pero esta clase no es para hablar del periodismo y de cómo funcionan los medios, pero hay un tema al final en que eso se trata. Pero vamos a ver este ejemplo de 3 medios de comunicación sobre un mismo hecho. El hecho, ¿cuál es el hecho? El hecho es una periodista de un medio de comunicación árabe, una periodista de origen, de nacionalidad estadounidense, que trabaja para un medio de comunicación árabe, está en Cisjordania. Conocen que Cisjordania es una franja que hay que pertenece a Palestina, es decir, Palestina está formada por Gaza y Cisjordania. Israel está en medio en los territorios ocupados. Entonces, Cisjordania, que es ese territorio palestino que está también ocupado por Israel, esta reportera de Al Jazeera, un medio de comunicación árabe, está reportando
en medio de una incursión del ejército israelí en Cisjordania y la mata. El ejército mata a la periodista en medio del reporte. Ese es el hecho. Vamos a ver cómo lo cuentan los medios. ¿Ya? Para que veamos y que vayamos aprendiendo que la palabra no es ingenua nunca. Nunca. Y en periodismo menos, y en los medios de comunicación menos. No hay ingenuidad. La elección de las palabras tiene una carga ideológica y marca un poco la pauta, no la pauta publicitaria, sino la pauta ideológica del medio y el sesgo que puede tener. Veamos, ya escucharon el hecho, ¿verdad? Periodista estaba reportando, el periodista Al Jazeera estaba reportando desde la ciudad de Cisjordania una incursión en medio del combate y el ejército israelí la mata y cae muerta. Vamos a ver cómo lo dice el mundo. Dice, voy a mostrarles a... Dice este titular. Una periodista de Al Jazeera muere en una incursión militar israelí en el norte de Cisjordania. ¿Qué hacemos normalmente cuando leemos noticias? Leemos el titular. El titular debe tener la carga del hecho que se está contando, ¿verdad? Pero supongamos que ustedes no conocen el hecho y yo no se los conté y leen este titular. Gabriela, ¿qué piensa usted cuando lee este titular? ¿Qué piensa usted que sucedió? Gabriela Villaín. Pues lo primero que voy a pensar, si en el dado caso de que yo no supiera lo que usted me dijo, yo miraría eso como verídico, que eso es tal cual lo que pasó. Pero, ¿qué le pasó a la periodista? Porque el periodista que redacta la nota, ya Sal Emergi, dice, una periodista de Al Jazeera muere en una incursión militar israelí en el norte de Cisjordania. Usted, cuando lee ese titular, ¿se hace la idea de que la asesinaron? ¿De que la mataron? ¿De que murió producto de un disparo del ejército israelí? Jamás. Muere. Iba caminando y murió. Le dio un patatús, el yeyo. Es eso lo que transmiten. Porque la elección que hace el diario es una palabra que tiene un carácter mucho más neutral. ¿Te parece? La muerte es natural, pues. Usted muere naturalmente o por un accidente. Si muere accidentado, dice, muere accidentado. Pero muere no remite a quien hay. ¿A qué no remite muere? A que hay alguien que mata. Porque muere es un acto involuntario. Se dio, le tocó. ¿Ya? Miren, ya conocen el hecho. Vamos al titular. El titular es tendencioso. No transmite el hecho. Encubre. ¿Lo están viendo o me lo estoy inventando? Sin embargo, aquí dice, el liderazgo palestino y Qatar acusan a los soldados israelíes de su muerte. En la letra pequeña. Si uno lee la noticia, se habla de. Pero como la gente no lee, solo lee el titular, murió. ¿Ya? Una práctica muy usual en los medios de comunicación. Trastocar los hechos. No mostrarlos tal y como son. Este es un diario que tiene una línea abiertamente prosionista. ¿Ya? Pero miren el manejo del lenguaje.
insisto, en los medios de comunicación, el lenguaje nunca es ingenuo. Nunca. Eso está bien elegida la palabra para la intención que se quiere. ¿Qué significa eso? Proselista. Que es partidario del sionismo. El sionismo es una filosofía encarnada en parte del pueblo judío que cree que es una raza elegida y que debe ocupar ese territorio y que le pertenece, sea por los medios que sea. El sionismo, no todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas son judíos. ¿Ya? El sionismo va mucho más allá, pero es una filosofía, una concepción del mundo que tiene a los judíos como la raza prometida, como lo que pasaba con Hitler, ¿verdad? El nazismo se basa en una superioridad de una raza sobre otra. En aquel caso, los arios, en este caso, los judíos. Y que por una providencia deben ocupar un lugar y dominar ese lugar, por los medios que sea. Y esa es la filosofía que hay detrás del Estado judío de Israel, que es diferente al pueblo de Israel. Es diferente a los israelitas bíblicos. No es lo mismo. Hay mucha confusión en torno a eso. Entonces, las iglesias han ayudado, sobre todo las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales, han ayudado en esa confusión. La gente cree que apoyar lo que están haciendo los israelíes es estar más cerca del reino prometido. Y es una visión de aquí, de seguro puede haber personas que profesen el cristianismo evangélico o pentecostal, y muy respetable, pero evidentemente tienen que tener una concepción clara de qué cosa es, de que no es lo mismo el Estado de Israel que el pueblo de Israel. No es lo mismo. El Estado de Israel es una construcción de 1948 para acá. Nació en 1948, el 14 de mayo del 48, por orden de la ONU, a los judíos que habían sido víctimas del holocausto fascista. Se concibió por parte de las potencias que salieron ganadoras de la Segunda Guerra Mundial darles un espacio. Se pensó en Argentina, por si no sabían. Se pensó en varios lugares, pero se definió por último que fuera ahí. Porque ya hacia ahí había habido un retorno de muchos judíos hacia la zona que era Palestina. Pero ahí convivían. Antes de eso, esos pueblos convivían. Palestinos, que son árabes, musulmanes, cristianos. Esa es la cuna, Jerusalén. Es la cuna de las tres más grandes civilizaciones o religiones monoteístas de la historia. El cristianismo, del judaísmo y del islamismo. Es decir, ahí nacieron esas tres religiones. Ahí. De hecho, cuando en las Naciones Unidas se vota, las grandes potencias votaron a favor de crear el Estado de Israel, de crear un Estado para los judíos. Se concibe que Jerusalén no iba a pertenecer ni a palestinos, es decir, ni a árabes, ni a judíos. Iba a ser una ciudad con administración internacional por las características de Jerusalén, que es la cuna de esas tres grandes religiones en la historia. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Les propongo que busquen información de qué es el sionismo, de todo eso. Y el sionismo es lo que mueve fundamentalmente a ese estado actual. Pero hay muchos judíos dentro de Israel que están en contra del sionismo, que no son sionistas. Incluso muchos judíos fuera de Israel que no son prosionistas, ¿ya? Que no conciben que sean un pueblo que deba sobreponerse a los demás ni ocupar, sencillamente que debe convivir, ¿ya? Tienen una visión. Recuerden que los judíos no son cristianos. No creen en un Mesías. Para ellos no ha venido un Mesías. Los judíos creen en el mismo Dios que los cristianos, sí, pero no creen en un Cristo. Ellos creen en el Dios del Antiguo Testamento. Y la Torá es el libro fundamental. Porque pero bueno, sigan buscando información. Aquí estamos. Entonces, vamos entonces a ver qué dice el diario El País de España. Dice El País:
cookies. Muere tiroteada una periodista palestina de Al Jazeera en una intervención del ejército israelí en Cisjordania. Acá, diferencias con respecto al anterior. ¿Qué especifica? Especifica, es decir, pone un calificativo al verbo, lo encierra. Muere tiroteada. Hay un complemento, ¿verdad? Muere tiroteada. Hay un complemento de modo. ¿Cómo muere? Tiroteada. Que especifica que hay un ejecutor de esos disparos. Y dice una periodista palestina de Al Jazeera en una intervención. ¿Cuál era la palabra en el texto anterior? Incursión. Hasta eso, el uso de la palabra incursión, intervención, ¿cuál da más la idea de agresividad? ¿Incursión o intervención? Intervención. ¿Ya? Es decir, en este texto se expone un poco mejor el hecho, más cercano a la realidad. Muere tiroteada una periodista palestina del Jazeera en una intervención del ejército israelí en Cisjordania. Dice después, Washington y la Unión Europea piden una investigación sobre la muerte de la reportera que también tenía nacionalidad estadounidense. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué dice el periódico La Jornada de México. Y ya no me lleva al video. ¿Qué pasó? Voy a buscar. No sé por qué. Ajá. Aquí está. Miren lo que dice. Asesinan a periodista de Al Jazeera durante incursión israelí en Jenin, Cisjordania. La cadena denuncia fue a sangre fría y acusa a fuerzas de Tel Aviv. ¿Ya? En la que yo tenía había un video. Vamos a ver si está el video. Lamentablemente no está el video. El video en vivo del momento en que se escuchan los disparos y aquí, ahí está la... Y además en el video, en la que tenía el vínculo, se le daba la palabra a la periodista, a esta señora que estaba acá, al lado de ella, que la vio caer muerta. Y se le daba la palabra a personas que estaban cerca del lugar para apuntar a que había sido el ejército israelí. Pero miren aquí este titular. Asesinan a periodistas de Al Jazeera durante incursión israelí en Yemen. ¿Cuál de los tres titulares creen ustedes que se acerca más al hecho? Que yo les expresé. Vamos a ver si... ¿Cuál de los tres? Si la persona muere tiroteada, pero hay una intencionalidad en esa muerte, ¿es muere tiroteada, muere o es asesinada? Si una persona está cumpliendo con su trabajo, con su labor periodística, y viene y está plenamente identificada, porque ven,
Tiene el chaleco, como mismo esta que dice prensa. Es de día, es notable. Tiene un casco, tiene un chaleco que dice prensa, tiene un micrófono en la mano, no tiene un arma. Y hay un soldado que dispara contra ella. Esa persona murió tiroteada o fue asesinada. Fue asesinada. Fue asesinada. ¿Ya? Porque no murió una bala que se escapó. Le dispararon. ¿Ya? Entonces, vean el tratamiento, el mismo hecho, cómo es tratado por periódicos diferentes. El mismo hecho. Y cómo el lenguaje que utilizan configura la manera en que la gente que lee el medio va a percibir el hecho. ¿Lo configura, sí o no? Nadie estaba ahí de las personas que leen los periódicos. ¿Cómo se enteran? Por el periódico. ¿A través de qué? Si no leen, del titular. ¿Qué idea podrá tener quien leyó el titular del diario El Mundo de España? Que murió. Puede imaginar, porque si está el ejército israelí, pues puede ser que haya sido, pero muere. Muere tiroteada, bueno, ya sí, le dispararon. Y asesina, da otra idea. ¿Se dan cuenta? Las palabras, el lenguaje, configura la manera en que vemos la realidad. Sobre todo, cuando esa realidad no es una realidad cercana a nosotros. ¿Cómo la aprendemos? ¿Cómo sabemos de ella? A través del lenguaje. Y si el lenguaje está truncado, podríamos decir, pues lo que pensemos es el resultado de un truco. Por lo que pensamos de los hechos está trucado también. ¿Se entiende? Este es un pequeño ejercicio de cosas que podríamos hacer acá. Voy a volver a la presentación y quiero que alguna pregunta, alguna duda. No hemos visto ningún contenido, es solo para que veamos, nos empecemos a meter en que no hay ingenuidad nunca en el lenguaje, nunca en los medios de comunicación. El lenguaje ingenuo siempre tiene una carga ideológica, sobre todo, y para que veamos algunas dinámicas también de los medios de comunicación. Vamos entonces, yo les traigo este video que quiero que lo veamos. Quiero que veamos este video y después vamos a conversar sobre él. Solo se los voy a poner, obsérvenlo bien y van a ver, es una cámara oculta donde hay dos niñas que saben el papel que están haciendo y vamos a ver la reacción de los otros niños sobre un tema muy particular. Vamos a ver. En nuestras cámaras ocultas hemos encontrado a gente maravillosa que ha denunciado situaciones de acoso. Que me da exactamente igual, que yo pongo una hoja de reclamaciones y usted tiene que aceptar aquí, como todo el mundo, porque esto está legalizado incluso por el Papa. A saber lo que ese niño está viviendo en su casa con dos hombres. A usted no le importa, a usted no le importa. No, porque no tengo aquí a mi hijo, pero si tuviera No, a mi hijo me pues importaría. permita Dios que su hijo se vuelva mariquita. Sí, O la palabra de Dios. Así reaccionaron los adultos, pero los casos de bullying empiezan en el colegio. ¿Cómo reaccionará un niño ante una situación similar cuando se ríen de él por la familia que tiene? Hemos escondido nuestras cámaras y micrófonos en esta academia de baile que hoy colabora con nosotros. Para grabar nuestra cámara oculta necesitamos a dos actores que harán de padres de una niña que viene por primera vez a bailar en esta academia. Pero esta niña se encontrará con el rechazo de una compañera de baile que no entiende que tenga dos padres. ¿Habrá alguna personita maravillosa que defienda a esta niña? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. La profesora de baile reúne a todos sus alumnos. Necesitan a niños para un espectáculo musical. Y yo seré la supuesta coreógrafa de este musical. Bueno, pues chicos, lo que vamos a hacer es, como tengo que mirar contigo lo del vestuario que te he comentado, os voy a poner por parejas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, pues vais a poner vosotros dos, vosotras dos, vosotras dos. Voy a ir un momento para arriba para ella. Quiero que penséis dos canciones que os gusten, ¿vale? Y os tenéis que inventar
2 pasos de baile. Los niños están muy entretenidos y disfrutando de los distintos ejercicios de baile. Pero a una de nuestras niñas cómplices se le ha olvidado su merienda. Y sus padres, nuestros actores, entran en la academia para llevársela. Ay, gracias, papi. ¿Lo estás pasando bien? Sí, adiós, papá. Lo están haciendo muy bien, ¿eh? Están haciendo una foto, están haciendo muy chulos, sí. ¿A qué hora nos pasamos? Como en una horita o así os podéis pasar, ¿vale? Adiós. Nuestra niña cómplice tiene 2 papás. Ella se llama Rocío. Su madre está en control con nosotras. Vean cómo reacciona cuando nuestra cómplice pregunta quiénes son los 2 señores que han entrado a llevarle la merienda. Perdona, ¿esos hombres que han venido quiénes son? Pues mis padres. ¿Cómo que tus padres? Mi papá y mi papi. ¿Pero eso cómo va a ser? Tú tendrás que tener una madre también, ¿no? No, yo no tengo madre. ¿Se ha muerto tu madre o qué? No, yo solo tengo 2 papás. Todas las niñas se quedan muy pendientes. Pero miren cómo reacciona Rocío. ¿Y qué pasa si ella tiene 2 padres? Pero entonces tú no tienes familia. No, pero ¿y qué pasa si ella no tiene 2 padres? Si ella tiene 2 padres, no pasa nada, ¿no? Digo yo. No, no pasa nada. Vamos a ver, ¿a ti te parece normal que tenga 2 padres? ¿Pero a ti te importa algo que ella tenga 2 padres? ¿Te importa algo? Bueno, me parece raro. Eso no es una familia. Eso no es una familia. Da igual. ¿Es una familia también? No. No. Una familia es un padre, una madre y unos niños. Pero ¿qué pasa si ella tiene 2 padres? Una abuela tendrá, otra abuela tendrá. ¿Qué pasa? Dímelo. Pues yo no quiero bailar con una niña tan rara. Pues yo no quiero bailar con una niña tan rara. Pues se viene conmigo. ¿Tú eres capaz de bailar con un bicho raro? Sí. Y no es un bicho raro. Así que te puedes estar callando esa boquita. ¡Ostras! ¿Te enteras? Vente conmigo. A nuestra niña cómplice le ha salido una defensora que no va a permitir que sigan metiéndose con ella. No, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Dímelo. Rocío le planta cara a nuestra niña cómplice. Van a venir al espectáculo mis padres y también sus 2 padres. Y yo no quiero eso. Que me va a dar vergüenza. Pues si te da vergüenza, te aguanta. Ella tiene 2 padres y punto y pelota. Rocío está muy enfadada. Pues yo voy a hacer todo lo posible porque la echen. Pues yo no. Así que entiéndeme. Bueno, pues tú verás. Entiéndeme. A ver si yo hablo en inglés. No va a consentir que echen a nuestra cómplice por tener 2 padres. ¿A ti no te importa ser mi amiga aunque yo tenga 2 papás? ¿A ti no te importa ser mi amiga que yo tenga 2 papás? No, no me importa. ¿Tú conoces a alguien que tenga 2 papás? No, pero yo sí, me importa un huevo todo. Me importa un huevo todo. Voy a decirle que no diga esa palabra más. ¿Cómo voy a decirle yo eso? Me importa que ella tenga una madre y un padre. Yo también tengo 2. Pero si ella tiene un padre y un padre, me importa. Bueno, a mí sí, porque yo pienso que una familia no es eso. Es que no es eso. Pues sí es eso. Así que si no te gusta, pues quítate de aquí. No, que se vaya ella. Pues Tú se no va a ir. mandas, chulita. No, pues no se va a ir. Ya está. Y miren qué hace Rocío a continuación. Se lleva del brazo a nuestra cómplice. Se ha convertido en su protectora. ¿Qué pasa? ¿Que no se sabe defender sola? ¿Qué? ¿Que no se sabe defender sola? ¿No te sabes defender? ¡Tú! ¡Tú! Si yo estoy hablando. Pues me importa un huevo. Si yo estoy defendiendo a ella, ¿y qué pasa? Si yo estoy defendiendo, ¿qué pasa? Pues a mí no me parece A mí no me parece bien. A mí no me parece bien. Pues me importa que a ti no te parezca bien. ¿Vale? Ella se va a venir conmigo y se va a venir conmigo. ¿Ya está? ¿Qué hacemos entonces? ¿Es o ella o yo? No, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Porque yo lo tengo muy claro. Vamos a salir por Vamos de tirón, ¿no? Ella se va a venir conmigo y punto. Rocío se lleva de nuevo de la mano a nuestra cómplice. Es maravillosa. Y miren qué pasa cuando vuelvo a entrar en el aula. ¿Qué estoy escuchando yo de gritos aquí? No me gusta nada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Nos puedo dejar solas un momento? Que ella se esté metiendo con ella porque tiene 2 padres. Que ella se está metiendo con ella porque tiene 2 padres. ¿Y qué pasa? ¿A ti qué te parece eso? Porque no me gustan. ¿Vas a llorar?
Sí, porque no me gusta ¿No te gusta el que, mi amor? que le digan eso a una persona. Y tú la estás defendiendo. ¿Sabes por qué la estás defendiendo? Mira, la estás defendiendo porque eres una persona maravillosa. Un aplauso para mi Gordi. Ay, mi niña, no llores, bonita. Ay, qué amor. Rocío, ¿por qué lo has pasado mal? Porque no entiendo por qué esta niña le diga a ella porque tiene dos padres y no lo entiendo. Pero si yo tengo un padre y una madre, pues ella puede tener dos padres. ¿Y pasa algo? No. ¿Y tú piensas que eso de verdad es una familia? Sí. ¿Tú sueles defender a la gente que no conoces de esa manera? ¿Tú por qué sabes defender tan bien? Porque sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es este abrazo que ha habido aquí de repente? Porque mi hermana. ¡Ah! ¡Que es tu hermana! ¿Tú sabes que tu hermana es una persona maravillosa? Sí. ¿Sí? Rocío, ¿tú has defendido también muchas veces a tu hermana o a tu hermana no hace falta defenderla? Sí, porque ha habido gente que se mete con ella porque tiene un síndrome. Ella es una persona normal y no le tienen que decir nada. ¿Te defiende tu hermana? Sí. Y tú le has dado un abrazo fuerte, fuerte para decirle lo que tú las quieras, ve que yo lo veo. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Bueno, opiniones sobre cualquier cosa del video. Grande, Rocío. Bien. La importancia de educar a los niños en casa. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde está el conflicto de estas niñas? ¿Cuáles son los elementos que son conflictivos, que generan el conflicto entre estas niñas? En que una de las niñas tenga dos padres. Ese es uno. Es que tienen opiniones distintas Tienen opiniones diferentes en torno a qué. a la situación que está pasando de tener dos padres. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué concepto es el que está en juego? De familia. Solo el concepto de familia está en juego y el concepto de género. ¿Ya? Hay dos conceptos que están en juego. Dos conceptos que están en juego aquí y que crean opiniones diversas en torno a ellos. Sí, de eso tenemos que saberlo distinguir también cuando nos dedicamos. Ustedes, quienes de acá van a estar en el mundo de las comunicaciones, que están estudiando comunicaciones, levanten la mano de los de Honduras de allá. Los de acá es todo diseño, todo diseño. Usted comunicaciones, mercadotecnia y medio digital, y diseño digital, diseño, en el mundo del diseño. Alejandra, también Victory, son de comunicaciones. Me están levantando la mano por eso, ¿verdad? Bien. Entonces, pero esto funciona para los diseñadores también son comunicadores sociales, ¿ya? Se comunican a través del uso de otros recursos más allá del lenguaje. Bien. Pero es importante tener claridad también de que aquí hay dos conceptos en disputa. Uno que tiene que ver con el género, que está en el fondo el mayor, el macro concepto, es el de familia, que es una familia. Y el otro, el del género en la familia. Entonces, por eso es que tienen opiniones encontradas estas niñas. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué creen que sucede? Funciona igual que el agua que cae del cielo, que el sol que sale, que la tierra que es esférica. Estos conceptos son hechos o son elementos que tienen un grado alto de subjetividad. El concepto familia es, desde el punto de vista
de su concepción, igual que el concepto de gravedad, de la gravedad, que todo objeto tiende a caer al centro de la Tierra por su peso. El concepto de gravedad es un concepto que marca un hecho de tipo objetivo. El concepto de familia es un concepto subjetivo. ¿Ya? Subjetivo. Es una construcción social. Se llama constructo o construcción social. Eso hace que sea un elemento en el que no todos tengamos la misma opinión. Los hechos, los elementos subjetivos son los que generan una mayor controversia en el espacio de la comunicación, porque depende de muchos elementos culturales, de las vivencias, de las concepciones filosóficas, religiosas, ideológicas de las personas, y generan mucho conflicto porque son construcciones sociales, porque además, al ser construcciones sociales, están cambiando constantemente. Vamos a poner las dos concepciones de familia que estaban en juego en ese video. ¿Cuáles son esos dos conceptos de familia que están enfrentados ahí? El de la niña cómplice que está ofendida porque la otra tiene dos padres. ¿Qué concepto de familia tiene? Ella lo dice en un momento. Para esa niña, ¿cómo es la familia? Madre, padre y unos hijos. Madre, padre y unos hijos. La familia tradicional, ¿verdad? La familia tradicional con una madre y un padre heterosexuales y unos niños. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro concepto de familia que está enfrentado a ese? Una familia homoparental con una niña que es adoptada, evidentemente, porque los dos varones no pueden tener hijos naturales. No pueden concebir. Bien. Entonces, esos son los dos conceptos de familia que están en enfrentamiento. Hay un enfrentamiento. ¿Ya? La niña está tratando, la niña que defiende a la otra no puede explicarse muchas cosas. Ella está buscando tratar, se mueve por un sentido de solidaridad, de justicia, de empatía con quien es señalado. No le gusta que señalen a otro. Y por eso se mueve. No puede explicarse, pero se mueve a partir de otros principios. No porque conozca la familia así, es asá, es de una manera o de otra. ¿Cuál de los dos modelos, de los dos modelos es el modelo adecuado de familia? Vamos a ver. ¿Por qué cualquiera de los dos? Porque hay un... no me expliqué, pero ya no sé, no. Ok, es normal. Aunque cualquiera de los dos, por el hecho de que al final no es, o sea, el objetivo en sí siempre va a ser una familia tradicional, la que uno se acostumbra. Sin embargo, al final es las emociones quienes hacen que una familia sea una familia. Ah, entonces usted está haciendo referencia al hecho de que la sangre, es decir, la sangre es el elemento que hace nuclear a la familia tradicional, fundamentalmente, es la sangre, y cuando no hay una línea sanguínea entre las personas, usted considera que se puede concebir como familia también, pero a esta la llama la tradicional y a esta otra otro tipo de familia. ¿Es eso? Bien. Esto sucede fundamentalmente, la respuesta podría ser ambas. Son formas de familia. Porque al ser una construcción social, no es un concepto acabado, es un concepto en constante cambio. Voy a poner el ejemplo. Para que hubiese familia en el siglo XIX en Honduras, ¿qué condiciones tenían socialmente que suceder? ¿Saben? Kennedy.
¿Sabe qué elementos tenían que suceder para que a un grupo formado por una pareja heterosexual con hijos se considerara familia? ¿Casados? Siglo XIX, estar casados por la iglesia obligatoriamente. Sí. No había matrimonio por la vía civil que tuviera reconocimiento social. ¿Es esa hoy, el matrimonio por la iglesia, una condición necesaria para que socialmente hoy se considere que alguien es pareja, por ejemplo? No, de ahí partía, es decir, la familia partía de un matrimonio heterosexual que tenía que ser bendecido por la iglesia en el siglo XIX. Y miren este caso, los hijos que no nacían dentro de ese matrimonio, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Hijos bastardos. Hijos bastardos. Ese era el mote que tenía socialmente. ¿Sigue siendo esa la concepción en la Honduras actual? No. Hay quien sigue utilizando el término por un tema clasista y demás. Los hijos de afuera. Los hijos de afuera, los que tuvo el segundo frente, exacto. Los que tuvo fuera del nido, el que puso en el monte, todas esas palabras se utilizan, ¿verdad? Pero si vayamos a lo legal, por ejemplo, que la legalidad debe ser una manifestación de un consenso social. No lo es nunca acabado, pero si vemos el concepto legal del siglo XIX de matrimonio, era el que había sido a través de la iglesia, de familia, era una familia nacida de una pareja heterosexual y los hijos nacidos de ese vínculo. Legalmente en el siglo XIX, los nacidos fuera de ese vínculo no tenían, aunque llevaran su propia sangre, la propia sangre de uno de los progenitores, no eran considerados dentro de la familia. Eran tachados como hijos bastardos. Siglo XIX. Por lo tanto, esa era una concepción de la familia, pero esa concepción ha cambiado, ¿sí o no? Muchísimo, por suerte. Porque las sociedades cambian. Y estos conceptos cambian también. Cambian también. Tratar de amarrarlos es como poner un dique en el mar. No tiene sentido. Van a cambiar porque es la dialéctica de la propia existencia. Tratar de atarlos a realidades antiguas es un desastre. Genera conflictos, genera caos, genera sufrimiento en las personas. Entonces, esa discusión está en torno al concepto de familia porque no es un concepto que se trata de un hecho que ocurre independientemente de la conciencia. No es como la gravedad. Independientemente de lo que usted piense, la gravedad funciona. Yo pienso que no debería bajar esta pelota cuando la tiro. Debería quedarse ahí arriba. No. La Tierra es plana, independientemente de lo que usted piense, de todos esos terraplanistas, la Tierra no es plana, es esférica. Es decir, una discusión en torno a eso es una pérdida de tiempo. ¿Ya? Discutir. ¿Cómo? Sí, es decir, discutir en torno a eso es una pérdida de tiempo. Habrá personas que lo piensen, sí, problema de ellos. Todas las opiniones deben tener derecho de ser expresadas, sí, pero todas las opiniones no tienen la misma respetabilidad. Una persona que diga que la Tierra es plana, no, esa opinión la puede emitir, sí, pero es una tontería. Digamos, es una tontería. Porque está alejado del hecho. Hay hechos, elementos factuales que no pueden ser cambiados únicamente por la conciencia de nadie, que se dan, que dicen que la Tierra es esférica. ¿Ya? Entonces, no pasa así con el concepto de familia, como no pasa así con el concepto de género.
que es una construcción social. El sexo biológico no, pero el género sí. Es una concepción. Porque es la manera en que concebimos nuestra relación con nuestra sexualidad y a qué grupo pertenecemos. Que puede estar de acuerdo o no con los órganos que tenemos. Porque es una construcción el género social. Y en el tema de familia, imagínense que hoy dos personas que no están casadas, que tienen una unión libre, ¿han escuchado esa unión libre? Estar en unión libre. Si uno muere, el otro puede heredar. Eso no podía suceder antes. No había línea de herencia. Pero la sola convivencia de dos personas, aunque no hayan tenido hijos, se considera matrimonio. Se llama unión libre. Hay una unión de hecho, se llama. Y puede la persona que fue pareja heredar. Todavía hoy en la ley, si es una pareja heterosexual. No ha llegado la ley en Honduras al cambio, pero va a llegar un momento en que va a suceder. Eso va a suceder. Se oponga a quien se oponga. Es un tema de la dialéctica. ¿Va a demorar? Yo creo que sí. La sociedad no está lo suficientemente preparada, tampoco lo estaba para el matrimonio fuera de la iglesia. Y sucedió. El matrimonio civil, la unión civil. Entonces, traigo esto acá a colación para que veamos que por qué funcionan, por qué dentro de la sociedad hay estos conflictos. Una de las razones es porque si los conflictos están en el mundo de las ideas, es porque los conceptos conflictivos son relativos y dependen de la perspectiva de la gente. Pero hay que acercarlo lo más posible a los hechos. Cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué deberíamos aceptar que las personas del mismo género se unan y demás? Vamos a la biología, vamos a la ciencia, que dice la ciencia biológica, que dice la sociología, que dice la ciencia debe ser un parámetro también para buscar, para esa búsqueda de la objetividad. ¿Qué dice la ciencia? Antes a las personas le decían discapacitados. Una persona que tenía una discapacidad. Y no es lo mismo decir discapacitado que personas con discapacidad. ¿Es lo mismo? Cuando yo digo discapacitado es todo él no tiene. Está en la posesión de una discapacidad. Es decir, todo él está discapacitado. Pero si yo digo persona con discapacidad, es que tiene una discapacidad. Y eso es más objetivo, es más cierto, porque si una persona es sorda o hipoacúsica, tiene una discapacidad. Es decir, hay uno de sus sentidos no funciona de la manera en que naturalmente deberían funcionar. Y es una manera más empática de decirlo. Totalmente. Y más objetiva de decirlo que decir persona discapacitada. Porque cuando usted dice persona discapacitada es que no puede hacer nada. Pues. Si le está tachando a toda la persona de no tener la cualidad. Pues, y una persona sorda porque hace una vida normal. No oye. Tiene la discapacidad auditiva. Pero puede hacer un montón de actividades. ¿Ya? Y con los medios que hay hoy, tener una vida bastante cercana a la normalidad, a pesar de que vivimos en un mundo que está hecho para las personas que oyen. Como vivimos en un mundo que está hecho para las personas que no tenemos discapacidades motoras. ¿Ya? Y hay herramientas también que... Pero hay mucho y hay cada vez mayor alcance de las concepciones en pro de que las personas puedan ser incluidas en el grupo social independientemente de las discapacidades que puedan tener. No es el caso del género, que no es una discapacidad. ¿Ya? Pero se concebía, y esto es importante, se concebía a finales del siglo pasado incluso, es decir, en tiempos tan recientes como los años 80, en los libros de psicología, una persona homosexual era una persona que tenía un padecimiento, un trastorno. ¿Ya? Así se concebía. Y la ciencia avanzó y concibió que es diferente. Que no es una persona ni que tiene una discapacidad, es una persona que sencillamente tiene una orientación sexual diferente. Punto. Y pelota, como diría
las hipótesis. ¿Ya? Y entonces, las discusiones en torno a eso, ¿por qué se dan? Porque son conceptos que tienen, en buena medida, un nivel de subjetividad, son construcciones sociales. Y toda construcción social hay culturas que lo construyen de una manera y culturas que la construyen de otra. Grupos humanos que lo construyen de una manera y grupos humanos que lo construyen de otra. Importante es avanzar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. Después de toda esa filosofar, ¿qué es esto que aparece ahí? ¿Seguro? Me pongo en duda, dice. ¿Eh? Si es un semáforo, pues. No hay ninguna mística, es un semáforo. Pues. Hablamos de cosas tan etéreas, tan elevadas y demás, que de pronto, y será ya, con esto que me está diciendo el profesor, ¿no? Entonces, sí, es un semáforo, hombre. Es un semáforo. ¿Qué ven? ¿Qué ustedes ven en un semáforo? Los colores, la luz, la forma, señales. ¿Tiene una forma el semáforo, sí o no? ¿Tiene un color? ¿Cómo percibimos el semáforo? ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿De qué sentido? ¿De cuál de los sentidos? De la vista, ¿verdad? El rojo, ¿qué significa? Alto. Significa alto, ¿verdad? El semáforo, el rojo significa alto. ¿Ya? El rojo significa alto en el semáforo. ¿Por qué? ¿Por qué? El significado que le hemos dado. El significado que le hemos dado al semáforo, al rojo en el semáforo, es alto. Hemos acordado como sociedad, hemos acordado que el rojo en el semáforo signifique alto. Ya, nos hemos puesto de acuerdo. No salimos todos a una plaza y votamos por eso. Sencillamente hay un mecanismo, quien lo crea. ¿Podría haber sido otro el color? Se llama arbitrariedad. Es arbitrario. Claro. El rojo en sí, en alguna medida está fisiológicamente ligado al peligro, a la advertencia, al riesgo. ¿Ya? Y hay otra razón por la que se usa el rojo en los semáforos. Es porque es el color menos presente en el paisaje, para que contraste mejor con el fondo. En América, que es un poco complicado porque hay muchos árboles que tienen colores vivos, pero el rojo, esa es una de las razones por las que, como es la señal de alarma, de stop, de deténgase, de advertencia, entonces se utiliza el rojo, porque también nosotros fisiológicamente ligamos el rojo al peligro por la sangre, bien. Pero es arbitrario, podría haber sido otro color perfectamente. Ahora, y vuelve alto. Vamos al amarillo. ¿Qué significa el amarillo? No era acelere. Arre, acelere. Legalmente precaución, socialmente meta la pata. Bien. ¿Por qué? Por lo mismo. Es decir, hemos acordado como sociedad que esto tenga este significado, que es precaución. Y el verde significa avanzar, ¿ya? Por la misma razón, podría haber sido otro el color, perfectamente. Ya nos parece natural, pero no lo es. Podría haber sido otro el color. ¿Y esto qué es? Un semáforo con problemas. ¿Ya? Un semáforo que tiene un problema porque las luces, las tres luces las enciende a la vez. Pero no. Aquí está
el semáforo es un ejemplo que nos puede servir para empezar con esta clase de señal. Para que esto funcione es necesario, ¿qué cosa? La electricidad, me van a decir, pero aparte de eso. Para que ese objeto cumpla la función social que tiene, que es la de regular el tráfico, ¿qué tiene que ocurrir para que eso suceda? Tiene que estar programado, pero independientemente de los elementos electrónicos y mecánicos, me refiero a los elementos ideológicos que hay detrás de él. Educación, un acuerdo social. Un acuerdo social que compartamos de que esto funciona así, que cuando veo la roja hago alto, que cuando veo la amarilla no debo acelerar, sino que debo tener precaución, y cuando veo la verde puedo avanzar. Es decir, sin ese acuerdo social no funciona un semáforo, aunque encienda sus luces y haga y alterne entre ellas. Pero sin el acuerdo social de las personas no funciona. Este es un ejemplo de cosas que vamos a estudiar acá. Que necesitamos, es decir, este es un signo, y de eso se encarga la semiótica, del estudio de los signos. Es un signo que es el resultado de un acuerdo social, de un consenso social. Es un constructo o una construcción social lo que le da vida a esto. Esto es en un semáforo. Imagínense que es un signo, podríamos decir, sencillo. Está lleno de acuerdos y consensos sociales. Un aparato ideológico como puede ser la religión. ¿Sí o no? Las religiones están llenas de signos, de símbolos, que son el resultado de un acuerdo cultural, social, de una construcción. ¿Sí o no? El semáforo es sencillo. Imagínense, si es sencillo y puede traer dificultades si la gente no conoce, hay choques. Imagínense en un elemento mucho más complejo como puede ser un conglomerado ideológico, cultural, como es una religión, que está llena de signos que deben ser comprendidos, que está llena de signos que son el resultado de un acuerdo, que envejecen, aunque tengan un carácter le demos un velo de eternidad, envejecen. En la Biblia tiraban piedras a los pecadores. ¿Se imaginan que eso funcionara? No habría cantera en el mundo capaz de garantizar la cantidad de piedras. Si eso funcionaba, porque lo dice la Biblia, vamos a mantener tirarle piedras a los pecadores. No. Es decir, hay un carácter simbólico también en el lenguaje que debe ser entendido, no en la literalidad del hecho. La propia iglesia hoy concibe que el Génesis es poesía, porque la ciencia demuestra que hay un proceso que se llama evolución que dio pie al desarrollo de las empresas. Sin embargo, hay quien piensa que eso que dice la Biblia es que así funcionó. Y si funcionó de esa manera, hay muchas explicaciones muchas preguntas que hacerse. La Biblia misma, la iglesia misma concibe, por ejemplo, la iglesia católica habla de la ciencia como herramienta para el conocimiento de la realidad. Y sigue creyendo en Dios. Y sigue creyendo que hay un Dios. Lo que no sigue creyendo es que Eva salió de una costilla de Adán, sino que ahí lo que hay es una metáfora. Y que es una metáfora que debe ser deconstruida también. Porque si concebimos eso, entonces la mujer es parte del hombre. Si seguimos concibiendo eso, la mujer es parte del hombre. Debe estar atada a el hombre es cabeza, dice la Biblia, pero esa concepción cambió. ¿Ya? Esto no es un mensaje anticristiano. Al contrario, usted puede seguir
usted puede concebir la existencia de Dios y concebir que ese lenguaje que está ahí en la Biblia tiene una carga poética y que tiene una carga cultural del momento en que eso se redactó. No puede ser así siempre. Tiene que cambiar. Y tiene que ser entendido de otra manera. Lo entendió muy bien Francisco, el Papa. Pero bueno, sigamos. Introducción al estudio de la semiótica. Pues aquí, primero, explicar que hay dos términos. Esta disciplina del mundo de la comunicación tiene dos formas de nombrarse: semiótica y también semiología. Hay quien la llama semiótica y hay quien la llama semiología. Tiene que ver con el origen, porque los dos primeros pensadores que podríamos decir son la fuente inicial de esta disciplina. Uno llamaba a esa disciplina que se necesitaba para el estudio de los signos semiología y otro semiótica. Y vamos a verlo aquí. Vamos a hacer un poco esto. Y con estas dos figuras: Ferdinand de Saussure y Charles-Sanders Peirce. Ferdinand de Saussure es el padre de la lingüística moderna. Es decir, él habló de la necesidad de una disciplina que se encargara de el estudio del signo. Él llamaba el semeion, por eso semiología. ¿Ya? El estudio del signo. Esta presentación está en la plataforma. ¿Ya? Entonces, todo lo que él estudió fue la lingüística. Es el padre de la lingüística moderna. De hecho, su libro, Curso de Lingüística General, él no lo escribió. El único libro de él no lo escribió él. Se lo hizo el ChatGPT. Tampoco. No se lo hizo el ChatGPT. Se hizo ese libro, es un compendio de las notas de clase de sus estudiantes en la universidad donde él trabaja. Yo no tengo ninguna esperanza en que hagan un libro a partir de las notas de ustedes. No se esfuercen, sigan sin escribir. Mis libros los escribo yo, no hay problema. Entonces, no, en esa época era totalmente oral. Hoy ustedes tienen una presentación, tienen video, van a tener la grabación, así que no se pasen. No se preocupen. Bien, no los estoy culpando. Ferdinand de Saussure. Esta figura, una de las figuras más importantes en la historia de la lingüística y también como base de la semiótica. Charles-Sanders Peirce. ¿De qué habló? De muchas cosas, pero él fue el que tuvo la idea de que se llamara semiótica, una disciplina que se encargara de un proceso que él llamó semiosis, que es la construcción de los significados, que es un proceso de producción de signos y la forma en que éste se relaciona con los significados. Un proceso muy interesante que van a ver cómo funciona. De ahí el término semiótica. De estos dos viene esa concepción. Pero no hablaron únicamente de, resumiendo, semiótica o semiología. Semiótica, según Peirce, porque era una disciplina que debía encargarse del estudio de la semiosis. Ferdinand de Saussure, por su parte, le llamó, querría que se llamara semiología, él quería que se llamara semiología porque estudiara el signo. Pero hay otros estudiosos, muchísimos, aquí hay algunos que los vamos a estudiar con mayor profundidad, aquí hay algunos de esos representantes, pero vamos a ver, ya entrar en materia para ir entendiendo ciertas cosas. Miren la concepción de Ferdinand de Saussure en torno al signo lingüístico. Él habló únicamente del signo lingüístico, solo que su concepción después se traspasó a cualquier tipo de signo. Decía Saussure que el signo tiene una bilateralidad. Él decía que tenía una bilateralidad, como dos caras. Uno el significante y otro el significado. ¿Qué es el significante según Saussure? Dice envoltura o forma material del signo, para decirlo en
en palabras más sencillas, es los elementos que hacen que el signo pueda ser percibido por los sentidos. Los signos pueden ser percibidos por los sentidos porque tienen una forma, porque tienen un color, porque tienen un olor, porque tienen un sabor, porque tienen una textura. ¿Ya? Los sentidos, con los sentidos percibimos signos de la realidad. Porque los signos tienen, esos elementos son materiales. El sonido es material. El olor es material. La forma es material. La textura es material. ¿Ya? El color es material. Y esos elementos materiales él le llamó significado. Pero dijo que también el signo tenía un significado. ¿Qué cosa es el significado del signo? Pues el concepto que el signo representa o intenta representar. El concepto, por eso significado. Aquí vamos a ver un ejemplo, así que no se preocupe. Por su parte, Charles Sanders Peirce dijo que el signo estaba formado por una tríada. Saussure por una bilateralidad, dos elementos. Decía Peirce que por tres. Un representamen, así lo llamó él. ¿Qué cosa es el representamen? Más o menos el concepto de significante. Es decir, la forma que el signo toma, ya sea su forma, su color, su olor, su sabor, su textura, su sonido. Es decir, que guarda relación con el significante de Saussure. Que tiene un interpretante, que es el sentido o significado del signo. Guarda relación con el significado de Saussure. Pero dice Peirce que además tiene un elemento que Saussure no vio en el signo lingüístico, que es el objeto. ¿Qué cosa es el objeto? El objeto o referente también es el objeto de la realidad que el signo se refiere. Dice Peirce. Objeto de la realidad a que el signo se refiere. Estas son las dos concepciones. Todo es que el semáforo. Vamos al semáforo. Según Saussure. ¿Cuál es la concepción de Saussure? Que el signo tiene ¿qué? ¿Cómo? Significante y significado. ¿Qué cosa es el significante? ¿Qué cosa es el significante del signo? Los elementos materiales que lo hacen perceptible, que hacen que los podamos percibir. ¿Cuál es el significante del semáforo? Los colores rojo, amarillo y verde, la forma circular de las luces, la forma rectangular del cajón donde van encajadas las luces, ¿ya? Ese es el significante. De seguro tiene un sabor, pero nadie se sube al semáforo a pasarle la lengua, ¿verdad? Porque es un signo visual, fundamentalmente. Entonces, sus significantes son esos. Significado, alto, precaución y avanzar. Esos son los significados. Según Saussure. Recuerde que Saussure lo hizo solo para el signo lingüístico, pero lo podemos trasladar a otro tipo de signos como este, que es un signo visual. Ahí está. Ahora, según Charles Sanders Peirce, ¿cómo le llamaba Peirce? Lo escribieron. ¿Y el libro? ¿Cómo va a escribir el libro mío? Usted no escribe. Bueno. Representamen, decía Saussure, Peirce. Representamen. ¿Qué cosa es el representamen? Los elementos materiales que hacen perceptible el signo, que hacen que lo podamos percibir. Lo podemos percibir porque tiene una forma rectangular, porque las luces tienen una forma circular, porque tiene luces amarillas, verde y rojo. ¿Ya? Ese es el representamen. Y el interpretante es lo mismo que el significado, es decir, el concepto que expresa. Avanzar, precaución y alto. Ahora, pero hay un elemento más de que hablaba Charles Sanders Peirce, objeto. ¿Cuál es el objeto de la realidad que representa el semáforo? La acción. ¿Qué acción? Detenerse. ¿Seguro?
¿Qué objeto de la realidad? El objeto de la realidad, si yo digo la palabra pupitre, ¿cuál es el objeto de la realidad a que se refiere ese signo? A este. ¿Ya? Pero cuando yo digo la palabra amor, ¿a qué objeto de la realidad se refiere ese signo? Uno lo puede llegar a interpretar como un corazón, por ejemplo. Pero es más objetivo que eso, ¿no? Al menos con ese ejemplo. Cuando yo digo amor, el objeto de la realidad no es un objeto concreto. ¿Ya? Es un sentimiento. Por lo tanto, se complejiza un poco. ¿Cuál es el objeto de la realidad a que se refiere este signo? Es complejo. Es la circulación vial. A eso se refiere ese signo. Ese signo representa un objeto de la realidad que es la circulación vial. Que unos avancen, que unos tengan precaución, que unos se detengan. La circulación. Y ese es el objeto de la realidad a que este signo se refiere. Como es muy fácil decir que la palabra pupitre en este contexto se refiere a ese signo, a ese elemento de la realidad, es un poco más complejo cuando no es un objeto concreto. La palabra silla se refiere a una silla. ¿Ya? No siempre, también. Ahora, vamos a esta actividad. Analizar este signo desde las concepciones estudiadas. Vamos a ver. Stephanie. Vea este signo, Stephanie. Según la teoría de Saussure, ¿cuál es el significante de ese signo? Para mí significa como mujer, género femenino. Significante. El significante son los elementos materiales que hacen que el signo pueda ser percibido. Usted se está refiriendo a otro elemento que es el significado. No es lo mismo. Sí, significante es la forma, el color, el sabor, la textura, el sonido del signo. Aquí, ¿cuál es el significante? Podría ser el rótulo que hay en la realidad. De este signo. La forma, el rótulo, el dibujo. Borde blanco, figura cuadrada de bordes redondeados, fondo azul, silueta de persona con falda, de color blanco. Ese es el significante. Eso es en la teoría de Saussure. Lo que en la teoría de Charles Sanders Peirce es el representante. ¿Ya? Más o menos, el representante. Ahora, ¿el significado cuál es? Ahora sí, Stephanie. Una mujer. Es una mujer el significado. Cuando vemos este signo, ¿qué pensamos inmediatamente? ¿Eh? Baño de mujer. Baño de mujeres. Lugar que es bien para uso femenino. Un lugar para uso femenino. Eso es el significado. Lo que Charles Sanders Peirce llamaba interpretando. Ahora, objeto de la realidad. ¿A qué ese signo se refiere? Baño. Pensamos en baño de mujeres porque es el único que está... Sí. Yo les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Miren, para que veamos cómo es esto. Baño de mujeres, dicen ustedes. ¿Ustedes creen que ese signo funcionaría para baño de mujeres en Escocia? No. ¿Por qué? No, me pregunto, ¿no? ¿No? Porque en Escocia los hombres usan faldas.
Entonces, aquí introduje un elemento del tema siguiente para la próxima clase. Es el contexto del signo. Tiene que ser interpretado en su contexto el signo. ¿Ya? Tiene que ser interpretado. Ese tema del contexto es fundamental en la comunicación y lo vamos a demostrar en la próxima clase. Por hoy terminamos. Cuídense mucho, pasen un buen fin de semana. Si se portan mal, cuídense bien. Y si se portan bien, cuídense bien también. Muchas gracias. Nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos. Jessica, dígame. Lick, no sé si pasó lista, fíjate que yo entré tarde, una disculpa. No, no es necesario. Google Meet me envía un listado. Ok, bueno, solo le aviso que entré un poquito tarde porque no tenía energía, por eso si le sale que entré como 20 minutos después es por eso. Ok, gracias Jessica por la aclaración. Que tenga un buen fin Gracias. de semana. No había problema porque yo me con la clase presencial. Si hay problema, hay que avisar para conectarse. No, solo me dice. Por si pasa lista, porque por mi trabajo más que todo. Ok, no hay problema. Gracias, solo quería confirmar.